que vamos a conversar hoy día. Yo les voy a explicar el formulario, es como una especie, un poco de un resumen respecto de lo que van a comenzar después a ver en la página, perdón, en la clase 11, 12, 13, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a tener, la materia que se comienza a ver es geometría analítica. Entonces, vamos a ver la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, ¿ok? Entonces, primero, se supone que en términos generales, ¿qué cosa es una cónica? Una cónica es una expresión de este estilo. No estoy grabando, mire. Ya, una cónica es algo del estilo ax cuadrado más bi cuadrado más cxy más d por x más e por y más f igual a 0, donde el a, el b, el c, el d, el e y el f son números reales, ¿de acuerdo? Dependiendo de una cierta condición, si nosotros tenemos una ecuación descrita de esta manera, dependiendo de este término, del análisis que hagamos de este término, vamos a poder identificar que estemos frente a una parábola, a una elipse o una hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tenemos una expresión de este estilo y se cumple que lo que acompaña, el factor que acompaña a xy, que es un número real, al cuadrado, menos 4 veces ab, o sea, 4 veces lo que acompaña a x al cuadrado y lo que acompaña a y al cuadrado, si ese número nos da un número que es igual a 0, significa que esta expresión representa una parábola. Si ese mismo término, c al cuadrado menos 4ab, es un número negativo, o sea, es un número menor que 0, entonces significa que esta expresión representa una elipse. Y si ese número, c cuadrado menos 4ab, es un número mayor que 0, un número positivo, entonces representa una hipérbola. ¿Ya? Eso es solamente una primera parte como para poder identificar a partir de la expresión si estamos frente a una parábola, una elipse y una hipérbola. ¿Ya? La circunferencia. Entonces vamos a partir primero con la más sencilla, que es la circunferencia. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos una circunferencia. El centro de la circunferencia es un h, k cualquiera, ¿de acuerdo? Y tenemos un cierto radio, que es el radio de la circunferencia. Si nosotros consideramos que todos los puntos que viven en esta circunferencia y los representamos por un punto P, un X, Y, vamos a tener lo siguiente, que la ecuación que representa todos estos puntos que están acá, en esta circunferencia, son todos los X, Y que satisfacen que X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. O sea, si encontramos un punto X, Y que satisface esta ecuación que está acá, significa que son los puntos que pertenecen a una circunferencia. Entonces, la ecuación de una circunferencia en general con centro en h, k va a estar dada por la fórmula x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Ahora, si el centro de la circunferencia estuviese ubicado en el punto 0,0, claramente el h valdría 0 y el k valdría 0, por lo tanto nos quedaría la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que esta que está acá corresponde a la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y con radio r. ¿De acuerdo? De la misma manera, una ecuación de una circunferencia también se puede expresar de esta forma, de la forma x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde el d, que es lo que acompaña a x, es igual a menos 2 veces h. ¿Qué cosa es h? H es el punto, la abscisa del puntito donde la circunferencia tiene el centro. Ese es el h. El e, que es lo que acompaña y, va a ser igual siempre a menos 2 veces k. O sea, ¿y qué cosa es k? La componente y, o sea, la ordenada del punto que corresponde al centro de la circunferencia. Y el f, que es el término constante, o sea que no multiplica ni a x, ni a y, ni x cuadrado, ni cuadrado, siempre va a ser igual a h al cuadrado,
que es la componente x del centro, más el k cuadrado, menos el radio al cuadrado, ¿ya? Y estas fórmulas se cumplen siempre en una circunferencia. A ver, hay algunos ejercicios donde se les va a pedir, por ejemplo, encontrar la recta tangente a una circunferencia en un cierto punto específico, un x sub 1, y sub 1. Este x sub 1, y sub 1 es un punto dado. ¿Qué es una recta tangente a la circunferencia? Es una recta que corta la circunferencia en un solo punto. ¿De acuerdo? La ecuación de la recta tangente a una circunferencia en este punto está dada por esta fórmula. ¿De acuerdo? Y nos va a dar la ecuación de esta recta, que corta la circunferencia en el punto x1, y 1. ¿De acuerdo? Ahora, si uno quisiera identificar la ecuación de una circunferencia, el centro h, k y el radio r, hay dos maneras de hacerlo. Uno es haciendo completación de cuadrados, que es lo que habitualmente vamos a hacer de esta expresión, y otra es simplemente encontrando el h usando esta fórmula, y el k usando esta fórmula, y el r usando esta fórmula, donde uno tiene que identificar los coeficientes d, e y f en la ecuación general, ¿ya? Pero en términos generales, normalmente lo que acostumbramos a hacer es no ocupar esta fórmula. Esta fórmula ustedes la pueden ocupar como para chequear que efectivamente el resultado que llegaron es el correcto, pero en realidad lo que vamos a hacer es haciendo completación de cuadrados y llevando esta ecuación a esta expresión que aparece acá, donde ahí uno va a identificar cuál es el h, cuál es el k y cuál es el radio r. ¿De acuerdo? Eso es en una circunferencia. Ahora, en una parábola, esta parte de la parábola es interesante porque, a ver, voy a dibujar algunas cositas un poco. Es interesante por lo siguiente, porque fíjense ustedes, uno no tiene por qué acordarse de todo. Bueno, en el caso de ustedes que todo es online, ustedes tienen a mano todas las fórmulas. Cuando vemos la parábola, yo siempre acostumbro, porque no me memorizo las fórmulas, a pensar en una parábola que sea conocida. Por ejemplo, la parábola más facilita y más conocida, claramente, es esta, ¿no es cierto? La parábola y igual a x al cuadrado. Y a partir de acá, yo empiezo a pensar y analizar. Fíjense que esta parábola tiene vértice en el punto 0,0, ¿cierto? Y fíjense que si la parábola se enrolla en el eje Y, en este caso particular, esta parábola se enrolla en el eje Y, fíjense que es el eje que no está elevado al cuadrado, sino que el que está solito. O sea, si esta parábola se enrolla en el eje Y, es lo que está solito, ¿de acuerdo? Esta parábola que está acá, fíjense ustedes, esta parábola está centrada en el 0, 0, por lo tanto no hay un corrimiento ni en Y ni en X. O sea, cuando digo corrimiento es que aparece un Y menos K o un X menos H. ¿De acuerdo? No hay ningún corrimiento. ¿Por qué? Porque la parábola está centrada, perdón, su vértice está en el origen. ¿De acuerdo? Fíjense en esta ecuación que aparece acá, porque obviamente aquí estamos mostrando una parábola desde la perspectiva general primero, pero en esta ecuación que está acá, que es una parábola, denme un minuto porque voy a... fíjense en la ecuación de esta parábola. La ecuación de esta es y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. El h, k siempre está representado, siempre está representado por el vértice, ¿de acuerdo? El h, k es el vértice de la parábola. Esta parábola que está acá, fíjense, en esta ecuación, ¿qué cosa no está elevado al cuadrado? El x, ¿no es cierto? El x menos h.
Y fíjense que cuando lo que no está elevado al cuadrado es donde la parábola, donde está el eje de la parábola. Fíjense que el eje de la parábola acá es un eje paralelo al eje X. Un eje paralelo al eje X, y el X es lo que no está elevado al cuadrado. Fíjense acá en esta parábola básica. En esta parábola básica, lo que está al cuadrado, ¿qué cosa es? Es el X. ¿Qué es lo que está solito? ¿Qué es lo que está solito? El Y. Por lo tanto, el eje focal, o sea que el eje donde se enrolla la parábola, es el eje Y, o uno paralelo al eje Y. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicarles? Que lo que está solo, que no está elevado al cuadrado, es donde la parábola se enrolla. Fíjense, aquí el X no está al cuadrado. La parábola se está enrollando en un eje, en el eje X, o en un paralelo al eje X. ¿De acuerdo? Primera observación importante de esta ecuación. Esta ecuación, y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h, el h, k, el punto h, k es el vértice. En lo que no está al cuadrado es donde la parábola se enrolla, o sea, el eje focal, que es el eje donde se enrolla la parábola, es el eje X, o sea, el que no está al cuadrado, o uno paralelo al eje X, ¿de acuerdo? El foco es un punto que está ubicado acá, que tiene, en este caso, si el vértice de la parábola es un h, k, el foco está ubicado en h más a, k. Y existe en una parábola, en la definición de una parábola, también una recta. Una recta, que es esta que está acá. Esta recta que aparece acá se llama directriz. Tenemos una directriz, tenemos un foco. ¿Cuál es la propiedad que cumple la directriz respecto del foco y respecto del vértice de la parábola? Es que la distancia del vértice al foco, este pedacito, lo que mide este pedacito, es igual que la distancia del vértice a la recta directriz. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, continuamos. Entonces, vamos a tener que la ecuación cartesiana es esta que está acá. La ecuación reducida, esta que está acá, fíjense que es y al cuadrado igual a 4ax. Esta ecuación, lo que está al cuadrado es y, lo que está solito es x. Por lo tanto, esta parábola que está acá, lo que está solito, acuérdense, el eje focal es un eje paralelo al eje x, el que aparece solo. La ecuación general de una parábola es esta que está acá. La fórmula del foco es h más a, k, la directriz es x menos h más a igual a 0, el vértice, bueno, ya está en h, k, y el lado recto es igual a 4a. El lado recto corresponde a la distancia que hay de este vértice del foco a un punto de la parábola, que sería la magnitud de este pedacito que está acá hasta acá. O sea, de este punto a este punto, o sea, es lo que mide este segmento enterito, considerando este punto de la parábola y este otro punto de la parábola. O sea, es el segmento, es la longitud del segmento que pasa por el foco. ¿De acuerdo? Y eso mide 4 veces A. Vamos a saber cuánto vale, porque si nosotros tenemos la ecuación de la parábola, sabemos cuánto vale ese valor de A. Vamos a saber cuánto vale ese valor de A. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, la ecuación de la recta que es tangente a la parábola en un punto x sub 1, y sub 1 está dada por esta ecuación. Esta es una parábola donde el eje focal es paralelo al eje x. Por eso aparece acá la x elevado a 1. Fíjense acá, ahora, si el eje focal no es paralelo al eje x, va a tener esta ecuación. Va a ser x menos h al cuadrado igual a más menos 4a por i menos k. Fíjense que ahora lo que está solito es el i, que es lo mismo que nos pasa en esta parábola básica que anoté acá. Cuando lo que está solito es el i, significa que el eje focal es el eje y o un eje paralelo al eje y. ¿De acuerdo?
¿ok? Y aquí aparecen las otras ecuaciones cuando el eje focal es el Y o uno paralelo al eje Y. Ahora, en la elipse, aquí aparecen todas las ecuaciones de la elipse. En una elipse, ustedes primero, el centro de la elipse, este punto que está acá, que es un h, k. La ecuación de una elipse tiene la forma... Ah, perdón, déjenme borrar eso que está molestando ahí. Ya. Tenemos una elipse que tiene un centro en un punto h, k cualquiera de R2. Entonces, vamos a tener la forma x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más y menos k al cuadrado partido por b cuadrado. Entonces ustedes se preguntarán qué cosa es a y qué cosa es b. El a corresponde a la distancia que hay desde el centro hasta acá. De aquí a acá mide a y de aquí a acá mide menos a. O sea, este eje, en este caso que en la gráfica es más grande, mide 2 veces a. ¿Y qué cosa es b? En la distancia del centro acá arriba, que es igual que de aquí hasta acá abajo. Como magnitud, esto mide 2 veces b. ¿De acuerdo? Esta ecuación que dice reducida es la misma ecuación de la elipse, con el único detalle es que el h y el k están ubicados acá en el 0,0. Es una elipse cuyo centro está en el origen, esta que está acá. Tiene una ecuación general. Aquí aparecen todas las definiciones de todas las fórmulas que aparecen ubicadas acá en la gráfica. ¿Ya? Y también tenemos la ecuación de la recta que representa la tangente, que es la recta tangente en un punto cualquiera de la elipse, en un punto x sub 1, y sub 1, está dado por esta ecuación. ¿Ya? Eso es la elipse. Esta elipse, si ustedes se fijan acá, es una elipse cuyo eje está paralelo al eje x. ¿Cómo uno sabe en el contexto de una ecuación de una elipse cuál es el eje más grande? Simplemente ustedes tienen que visualizar si el valor de A es más grande que el de B, entonces la elipse, fíjense que si A fuese un número más grande que B, el A está bajo el eje X, por lo tanto, eso significa que el eje más grande va a estar bajo el eje X, o sea, va a ser el eje X o paralelo al eje X, el eje más grande. ¿Se fijan? Y si por el contrario este valor de B es más grande que el A, entonces vamos a tener que va a ser una elipse. A ver, déjenme dibujar un poquito. Lo que quiero decir es que si por ejemplo el B fuera un número mayor que A, tendríamos una elipse así, o corrida, digamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Y aparecen todas las fórmulas de la elipse. Y después, la hipérbola, fíjense que es más o menos parecida a la ecuación de una elipse, con la única diferencia que aquí aparece un signo menos. ¿De acuerdo? Y aparece la ecuación reducida, la ecuación general, y todos los elementos de la elipse, así como también la tangente en un cierto punto x sub 1, y sub 1. ¿Ya? Este es así, a grandes rasgos, el formulario que quería mostrarles a modo de introducción para que entremos después en las cónicas. ¿Ok?